Agustín Figueroa, analista político, está con nosotros porque a 2 meses del cierre del año vale la pena ir evaluando lo que se ha hecho, sobre todo cuando ya se produjo un cambio de gabinete, cuando se tuvo esta segunda luna de miel provocada por el trabajo en la atención de la emergencia del fenómeno del Niño Costero, cuando tenemos un censo que prácticamente fracasó para la opinión pública porque no obtuvo los resultados esperados y cuando se ha producido además un cambio en la autoridad para la reconstrucción con cambios, y Mercedes Arauz todavía está conversando con las distintas tiendas políticas para conseguir facultades legislativas. En este contexto, con la oposición que tenemos en el Congreso, con el Ejecutivo y con el presidente hablando del indulto cada vez que se le ocurre, la pregunta es, ¿qué nota le ponemos al gobierno y a la oposición? Agustín, bienvenido. Gracias. Es un privilegio, como siempre, compartir contigo cámaras y micrófonos. La situación del país es, como tú lo has mencionado, muy delicada, porque en la opinión pública nacional, que no es muy refinada, y en la opinión pública internacional, el país está en una crisis política grave. Internacionalmente también, esta buena imagen de Kuczynski, ¿tú crees que ha venido a...? Es mucho más completo. Hay una imagen desastrosa por el asunto del lumpencapitalismo brasileño que se ha comprado a medio Perú durante 40 años, y además por la inmadurez de los operadores políticos. Todo lo que está sucediendo contribuye al desprestigio de la clase política, ya totalmente embarrada por 2 presidentes presos, 1 acusado y 2 en proceso de acusación. La imagen es que este país es un país de ladrones, más ladrones que otros países de la región, porque nosotros mismos, nuestra clase política y también el periodismo, hay que decirlo de una vez, tuvo sectores muy comprometidos con la corrupción. Y eso continúa, y no se ve soluciones inmediatas, por ejemplo en el caso de Toledo, por ejemplo en el caso de Alan García y de Keiko, que en este momento no están acusados. No estoy diciendo que los tienen que acusar, te estoy narrando la situación y cómo lo ven afuera. ¿Qué cosa dicen? El Perú, Amazúa es un cuento. El Perú es un país muy corrupto, tan corrupto que estos brasileños de Lavajato y demás usaban el Perú como un sitio para repartir coimas en otros países. Un país que falsifica los mejores dólares del mundo. Un país donde no hay seguridad ciudadana. Un país donde la gente dice, oye, los presidentes regionales van a robar, los alcaldes van a robar, los ministros van a robar. La presunción de robo es en un pueblo que además no tiene mucha conciencia crítica, porque la inmensa mayoría dice, robó pero hizo y le parece bien. Ahora, es duro hacer un análisis de esa naturaleza y entender que así nos está viendo buena parte del mundo, pero más duro es lo que está ocurriendo internamente en el país, porque internamente las consecuencias son mayores ya a nivel incluso económico. Roberto Abusada escribió un texto muy lúcido hace poco donde hablaba y decía, bueno, ya no podemos nuevamente colgarnos de los vientos favorables que vienen de fuera, el alza de los metales, etcétera, y son varios los especialistas que apuntan a que el piloto automático se acabó, ya no funciona más. Y además internamente lo que se siente es que el ruido político choca con eso. El gobierno de lujo, el gobierno de los tecnócratas finalmente no está dando las condiciones de confianza para las inversiones que tienen que hacerse. Sí. Eso es muy grave porque este es un país presidencialista y por lo tanto la figura del presidente tiene que ser contundente. El presidente en este país más que en otros tiene que demostrar mando y comando, demostrar lucidez, demostrar equilibrio, y eso no pasa con el presidente PPK, que está haciendo demostraciones de desatinos públicos en el Perú y en el extranjero, y eso influye gravemente. Fíjate, si en el Perú el sentido de pertenencia que tenemos hacia el fútbol, que todos estamos entusiasmados por el fútbol, se trasladara a las elecciones o los procesos políticos, tendríamos un país con ciudadanos. Pero en el Perú no hay ciudadanos. Hay 20 millones de personas con DNI y mayores de 18 años, hasta los 70. Pero no tienen conciencia crítica ni sentido de pertenencia. Solo tenemos sentido de pertenencia en el fútbol. Tenemos que tener sentido de pertenencia en el país.
Entonces, ¿qué reforma política puede haber si no hay ciudadanos? Si no hay partidos políticos. Este gobierno no tiene partido político. Es un vergonzoso vientre de alquiler, que es un procedimiento establecido, y en este momento hay candidatos que ya están buscando su frente de alquiler para postular a las elecciones. Bueno, tenemos un proceso que viene ya, el proceso regional municipal está Sí. a unos meses nada más. A unos meses, sí. A unos meses. Ahora, ¿cómo entender a un presidente de la República que, pese a que se le dice desde todas las tribunas posibles, no use el tema del indulto porque se le ocurre, no manosee el tema del indulto, porque desde la primera vez que lo tocó, el presidente es consciente que los reporteros van, lo rodean y le preguntan, ¿ya hay algo decidido? Y el primer ministro antes y la primer ministro hoy se matan explicando que el tema no está en agenda. Y la agenda y el indulto terminan siendo palabras de todos los días. Sí. ¿Cómo entender en la cabeza de alguien como Pedro Pablo Kuczynski que igual incurra en este error nuevamente, si no tiene una posición clara respecto al indulto? Porque el presidente tiene fragilidades reflexivas. Eso es evidente. No podemos cerrar los ojos. Hay que reclamarle a la gente que rodea al presidente, a sus ministros y a algunos miembros de su pseudopartido que nos digan la verdad. ¿El presidente está en condiciones de gobernar o no? Porque ustedes están ahí alrededor. Y si no está en condiciones, que venga de una vez Vizcarra y que no esté de embajador en... Debía venir de todas maneras, Vizcarra. Pero ¿estamos en ese extremo? ¿Usted cree no, que no está en creo. Lo que estoy condiciones de diciendo, gobernar? te estoy haciendo un análisis hipotético, no estoy haciendo una predicción. El análisis político, el análisis predictivo, eso es muy difícil en el cortísimo plazo. Lo que te quiero decir es que la sensación que tienen en el país, en el extranjero, es que el presidente tiene una fragilidad reflexiva por su edad. Eso es una cosa que te lo dice todo el mundo. Entonces, él tiene que demostrar que tiene mando y comando y que tiene gente. No puede ser que tenga a su segunda vicepresidenta como premier y al otro lo tenga en Canadá y tenga que venir al Perú unos días porque él tiene que viajar. Eso puede ser de una falta de seriedad terrible. Y en el asunto de Fujimori tiene un desorden mental. En ese caso sí se le ve que hay una fragilidad reflexiva y parece que no le importa. Ya no podemos decir no se puede atacar al presidente. Yo quiero que este gobierno llegue hasta el final. Y yo quiero adicionalmente que Meche Solareche haga un gran papel. Meche Arauz. Meche Arauz. Ya me estoy alterando, es que con mujeres guapas me altero. Entonces, Meche Arauz, espero que le vaya bien. Que no pase lo mismo con Fernando Zavala, que fue el brazo derecho. Dicen que sigue siendo el brazo derecho. No lo es, hasta donde yo sé, ya no quiere ser consejero presidencial. Esa es la información que yo tengo, habría que confirmar. Máximo San Román declaró hace relativamente poco tiempo a Gestión y dijo que sí. Es más, le pregunté yo a Meche Arauz, por supuesto ella dijo que no, que de repente Máximo San Román está al otro lado de Palacio y por lo tanto no se entera de lo que hace el presidente, pero se decía que seguía Zavala aconsejando a Kuczynski y que más bien a ella la tenían ahí, dada su popularidad y dado que para la opinión pública era la mejor carta que se podía jugar para el recambio, se la jugaron, pero que no era la primera opción del presidente. No. Yo confío más en mis fuentes, son más cercanas que las fuentes que pueda tener nuestro amigo Máximo San Román. La información que tengo yo es que ya no es consejero presidencial y no quiere seguir. Él tuvo un grave problema. Él conoció un PPK con una serie de defectos y fue su ministro de Economía. Pasaron los años, estuvo afuera y cuando regresa, él no estuvo en la campaña. Y en la campaña, los que estuvieron en la campaña con PPK sufrieron sus dislates. Lo han visto durante toda la campaña e inclusive en la campaña anterior. Entonces sabían por dónde falla. Él no lo sabía. Viene, se enfrenta con el problema y al final no ha podido resolverlo. Creo que es el mismo caso de Pablo de la Flor, que estaba ahí evidentemente por Yufra y por Fernando Zavala, pero cuando se ha acercado al presidente no ha tenido el apoyo. Y entonces, como ese cargo no tiene peso específico, depende del primer ministro, de los ministros y del presidente. Aunque tenga rango ministerial. Eso es un cuento. Ese es un cuento. Entonces, ha tenido que renunciar. Y creo que una de las razones fundamentales
él no me lo ha dicho, pero me he informado de otras fuentes que tú también has escuchado seguramente, es que hay un enorme pleito por los 29.000 o 27.000 millones de soles que se van a quemar en 36 meses, máximo en 48. Hay una pelea por quién maneja el dinero. La reconstrucción. En la reconstrucción. Pero eso está clarísimo, entre los gobiernos regionales y la autoridad autónoma. Claro, el gran problema es que quieren tener el dinero para ganar ellos el prestigio de hacer una buena labor, o quieren recibir un porcentaje. Vamos a hablar claro. Si quieren robar o no quieren robar. Ahí está la duda. Lo de Ramírez dice no es de hoy. El fiscal Peralta notificó una parte. ¿Qué me dice la producción? Janet Talaver, lo de Ramírez no es de hoy. Lo de Joaquín Ramírez, me estás diciendo, lo de que se reabre el caso Joaquín Ramírez. Pero eso tiene que ver con el tema que tocábamos con Mauricio Mulder. Gracias, es una precisión de la Fiscalía, que no se reabrió la investigación el día de hoy, sino que ya era un asunto visto antes del reclamo del fiscal o la respuesta del fiscal a esta denuncia que le ha puesto Daniel Salaverry. Ahora, esta denuncia que pone Daniel Salaverry, ¿la has leído? Sí. Pero esto tiene pies y cabeza, ¿qué papel juega? Porque, ojo, el presidente le has dado duro esta noche, y es cierto, la pregunta es el presidente un presidente que dice estas cosas, capaz de soltar dislates que hasta hoy no han tenido mayor consecuencia salvo en su aprobación, o sea, en detrimento del mismo, pero que mañana puede ser, no sé, caminar al borde del abismo? Ya está al borde del abismo. Eso es peligroso. Sin duda. Y yo quiero que el gobierno continúe. Pedro Pablo Kuczynski está en capacidad de seguir gobernando este país. Cada vez tengo más dudas. Y cada vez tienen más dudas analistas nacionales y extranjeros. ¿Y qué hacemos? Bueno, la Constitución establece, viene el vicepresidente y sigue el gobierno. El país no se va a caer. Espero que me equivoque, que PPK se rehabilite rápidamente y se convierta en un gran presidente. Pero si no es así, para eso está el vicepresidente, punto. Por eso la democracia y el sistema político no se va a caer por eso. Ojalá no se... ¿Ves en Vizcarra una mayor posibilidad de llevar el gobierno que en Pedro Pablo Kuczynski? Veo lo que dice la Constitución y la costumbre en el Perú, que cuando el presidente no está el vicepresidente. Esa es nuestra realidad. O es el presidente o es el vicepresidente. Esa es nuestra realidad, tenemos que enfrentarla y reforzarla. Por eso te digo, quiero que el gobierno llegue al final, y que Meche Arao, que es el brazo derecho ahora a la salvación. Qué difícil es, o debe ser, me imagino, ser primer ministro de un presidente tan vacilante. Qué difícil, porque tienen que salir todos a convertirse en traductores, a tratar de disimular. Yo sé de gente muy cercana a PPK que en este momento tiene una gran desilusión, que están desmoralizados. ¿Qué tan cercana a PPK? Bueno, no puedo decir quiénes son, obviamente, ¿no? Pero es gente que sabe, y que yo les he dicho, ustedes son responsables. Nosotros, lo que tenemos que hacer los analistas es analizar y decir lo que ha resultado del análisis, compararlo con otras personas, porque nadie puede por sí solo tener una concepción integral. Y en ese análisis, ¿qué es lo que tocaría hacer o lo mejor que se podría hacer con respecto a Fujimori? Bueno, esa es otra parte del subdesarrollo político del país, ¿no? El enfrentamiento, qué pasa con Fujimori. Hablo concretamente del indulto. Hoy el hijo del expresidente se ha presentado a responder y ha dicho abiertamente que a él lo que le molesta es que en el partido nadie se preocupe por su padre. Digamos que en un exceso de franqueza, Kenji Fujimori, porque él es un congresista que debería estar preocupado también de legislar y qué sé yo, pero él reconoce que a él lo eligieron y que él desde la posición que ocupa ahora lo que quiere es la libertad de su padre. Así de franco ha sido. Ya lo ha dicho antes. Ya lo ha dicho antes también. Pero ahora es mucho más preciso. Así es, y se lo ha reclamado al resto del partido. Se lo ha reclamado al partido que hoy lo está cuestionando por sus posiciones. ¿Por qué estamos desprestigiados? Por cosas como esta. Fíjate, lo he dicho tantas veces. Un partido de derecha y otro partido de derecha con planes de gobierno económicos muy parecidos, una derecha populista, la de Keiko, y una derecha que asumíamos que era empresarial, que es la de PPK, a quien los empresarios ya están empezando a desconfiar abiertamente, se pelean entre las dos derechas, con iguales planes de gobierno, por lo menos en la parte económica,
que se pelean internamente. Eso es su desarrollo político. ¿El Ejecutivo y la mayoría parlamentaria se estarían canibalizando? Porque esa parece ser la figura. No, estoy hablándote ahora de los problemas de ambos partidos. O sea, evidentemente hay un problema interno muy grave en Frente Popular, porque Kenji no es Kenji, pues Kenji es Alberto. Así es. Y su apoyo económico, su apoyo político. Y es evidente que no hay unidad en el gobierno, porque no tiene un partido propio. Tiene un partido pues personalista. El partido se llama igual que las iniciales del presidente, es un PPK, es un juego. Es un culto a la personalidad sin personalidad. Entonces, estas peleas internas de los partidos de la derecha y entre ellos están causando la crisis del Perú. Ellos son los causantes de la crisis en el Perú, porque la izquierda que podría aprovechar la pseudoizquierda que hay en el Perú, también se divide. No se aprovechan de las vacilaciones y los errores de la derecha. Entonces, todo este conjunto, incluyendo ¿Y cuál es la consecuencia que esto puede generar? Ya generó. Tenemos inseguridad política, tenemos inseguridad en las calles. Pero para las próximas elecciones, me refiero como opción. Yo creo que van a salir nuevos candidatos. Yo creo que van a salir nuevos, van a ver. Yo sé de 2 o 3 que se van a lanzar, tú también lo sabes, pero hasta que ellos no lo digan no lo podemos decir, porque a veces le consultan a uno. ¿Ese outsider va a ser necesariamente un radical? No tiene que ser un outsider, puede ser una persona conocida. La derecha va a lanzar otro candidato. Yo sé de 2 posibles candidatos de la verdadera derecha empresarial, porque resulta que la derecha de PPK. No, Guzmán es un chistoso, pero puede tener apoyo. Además de Guzmán, entonces conoces otros 2. ¿Barnechea? No te voy a decir porque no estoy autorizado. Correcto, pero... Hay 2 candidatos. Pero Barnechea entonces sí. Porque Guzmán me lo han descartado, pero Barnechea no. Entonces Barnechea es uno. Bueno, ahora van a lanzar a un nuevo alcalde, candidato a la alcaldía de Lima. Zurek. No, creo que es Muñoz de Miraflores. Ajá. Y entonces posiblemente quieren abrir camino para un candidato. Puede ser Barnechea porque ya lo fue antes. Yo te estoy diciendo que yo sé de 2 candidatos nuevos que se están voceando en la derecha, de la auténtica derecha, y no de la derecha lobista de PPK. Y evidentemente el centro va a lanzar a otro candidato. Yo sé de por lo menos 3 candidatos que no estuvieron en la elección pasada. Correcto. Hablaremos entonces cuando estén más cerca las elecciones y puedas darnos más detalles sobre eso. Con todo gusto, siempre a tus órdenes. Gracias, Agustín. Un placer.